Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, mucha precaución, Eduardo. Tú vienes de una zona donde ha caído también la Intemerata, ¿no? En la zona del Mensei, la calle Enrique Ulson, y toda la zona de aledañas al barranco, allí, los lavaderos, ¿no? Y estaba cayendo una, y claro, aquellos son como cauces naturales. Todo lo que viene de arriba de Ifara baja para abajo con una velocidad y una arrastra fuerza. todo lo, por un momento de madrugada, a las 7:30, 8, esta mañana, a 8:30, por ahí, yo temí, me acordé, me vinieron las imágenes tremendas de aquel diluvio, de aquel desastre que tuvimos hace tantos años ya, y todo lo que ocasionó. Gracias a Dios fue nada más que una hora o hora y media apenas, ¿no? Sigue lloviendo, pero ya no es el diluvio, y sobre todo con la potencia que cayó. Ya te digo, me recordó aquel fatídico año. Y entonces, pues desde que vi entrar agua en casa y tal, en fin, me preocupé un poco, ¿no? Gracias a Dios después, a partir de las 9:30, amainó un poco, pero... ¿Dice que ha habido coches que los ha arrastrado? Sí, yo vi 2 coches que se habían movido. Deslizados. Que se habían movido un poco, claro. En esa zona, ya te digo, de Ifara para abajo, aquello es como un barranco natural, pero sobre asfalto, claro. Imagínate la fuerza que va cogiendo el agua según va bajando, ¿no? Sí. Cuando llega ya a la zona del Mensei, acuérdate que aquel año esa zona fue una de las dañadas importantes, la zona del Mensei, lavaderos y todos los garajes. Bueno, aquello fue terrible. Precaución, parece ser que hoy ya termina. Hay que decirle a la gente en Gran Canaria que hoy mucha precaución, porque parece ser que en Gran Canaria también va a ser duro. Hombre, el lado bueno de todo esto, para ser positivo y no siempre con mensajes negativos, aparte de la precaución, claro está, es que están los barrancos, están las charcas, está todo lleno, ¿no? En Gran Canaria las balsas, ¿no? En Gran Canaria está a tope. Y me mandaron incluso una foto unos amigos que fueron a pasar unos días a La Graciosa. Y me dijeron, mira, esto parece Guamasa, ¿eh? Qué bueno. Todo verde, ¿no? Bueno, profesor, ¿por dónde empezamos? ¿Por elecciones? Bueno, ha habido una segunda vuelta importante en Francia este domingo, donde se dilucidaba en una lucha por acceder a la alcaldía de todos los municipios, ¿no? Y sigue habiendo una corriente, una inercia importante en cuanto a la subida de los partidos conservadores, esa ola que está arrastrando toda Europa, ¿no? Y en Francia no podía ser menos. Pero, sin embargo, en las grandes capitales han aguantado los restos que quedan de los centristas y los socialistas. O sea que París aguantó Marsella. Sin embargo, en las capitales de ámbito medio y en el ámbito rural, el claro vencedor ha sido el partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional. Sin embargo, ya te digo, en París, que tuvo una alcaldesa durante muchos años perteneciente al Partido Socialista, han aguantado, y en Marsella también. Niza cayó del lado de los conservadores, Perpiñán también, en fin, capitales de ámbito medio, digamos, de entre 200, 400.000 habitantes, y el ámbito rural, mayoritariamente han votado por el Frente Nacional, con lo cual la ola que está atravesando toda Europa pues sigue subiendo. Y en Alemania, en uno de los Länder más importantes que toda la vida, conocido por el
el Land de la industria, el Ruhr, en el centro de Alemania, ¿no? Allí ha habido un cambio sustancial, porque el Partido Conservador alemán, no los democristianos, no los centristas, el Partido Conservador, que muchos llaman los partidos de extrema derecha, para mí la denominación más clásica son partidos conservadores, por primera vez ha accedido a una cuota de poder muy, muy importante, con lo cual en esa parte de Alemania, que era un feudo de los socialdemócratas, han subido también, con lo cual en Alemania también la AfD está subiendo paulatinamente y está ya peleando por ser no ya el tercer partido más importante de Alemania, sino incluso poder llegar a acceder a ser el segundo partido más importante de Alemania después de la CDU, que son los democristianos. ¿Y qué ha pasado en Europa? La gente se está yendo a la extrema. Bueno, lo hemos hablado alguna que otra vez en el programa, que es a los grandes problemas que han surgido en los últimos 20, 25 años en Europa. Los partidos de corte clásico, socialdemócratas, democristianos y liberales, no han sabido darle una contestación clara, exacta, concreta, y no han levantado esperanza, no han levantado entusiasmo entre los votantes que están buscando en estos partidos de corte más conservador. O sea, han dejado de lado los típicos partidos y legendarios partidos de centristas en Europa y se han ido a los partidos conservadores. Por lo ¿no? tanto, hay descontento. Sí. O sea, hay problemas graves. Ya no estamos en la Europa de la posguerra, que fue edificada. Esos cimientos fueron reedificados con los distintos milagros económicos que conocíamos de Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, básicamente el centro de Europa, ¿no? Y fueron además el foco donde importantísimas masas del sur de Europa fueron a buscar trabajo, y era una migración sureña, o sea, portugueses, españoles, italianos y griegos, ¿no? Y la construcción de Europa fue formidable, fueron los grandes años 50, 60, 70, 80 y 90, ¿no? Pero que a partir de los años 90, principio del nuevo siglo, han recorrido muchos fantasmas que no han tenido contestación en lo social y en lo político. En lo social, pues, el más importante de todo, el fenómeno de la inmigración. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, en Alemania amplios sectores del electorado alemán, de las clases medias alemanas, culparon a la Merkel, aquella líder de la CDU, de los democristianos, de abrir en exceso la mano con la inmigración masiva que vino, por ejemplo, de Siria. De Siria, de Turquía. De Siria y Turquía. Aquello fue una invasión masiva, ¿no? Que la sociedad alemana en su día de golpe no pudo absorber, generando una serie de problemas y de choques culturales formidables, ¿no? Eso, digamos, en lo social. En lo económico, la pérdida constante en los últimos 20 o 25 años de la competitividad de la industria europea, que era quizá... Pero eso es culpa de Europa también. Ya, porque por eso. La industria europea estaba en Europa y al final dice, no, vamos a llevarla Claro, a Asia, que es más barato, y ganamos más dinero. Claro, pero es que hay un sesgo importante cuando tú dices Europa, son los partidos políticos de Europa, que supuestamente eran los representantes de esa sociedad porque al final la industria europea. Echamos a la industria europea, echamos de Europa. Entonces, si en esa época se hubiesen concebido estrategias de defensa, de conservación, digamos también de cierta autarquía económica. No te digo nada del sector primario, también no lo hemos liquidado en Europa. Exacto. Entonces, esos partidos
vuelvo a repetir, yo les llamo de corte clásico, ¿no? Porque, en fin, han dirigido Europa en los últimos 50 años, desde el año 48, que es la nueva constitución alemana, ¿no? Hasta hoy en día, en parte no han sabido dar contestación a esos problemas, de los cuales yo te he nombrado dos. Pero entonces hay un cabreo, porque mira, los que están no valen, vamos a probar nuevos. Porque los nuevos no sabemos lo que pueden hacer, ¿no? Porque esos nuevos partidos no se nutren de ideas viejas. Esos nuevos partidos se nutren del descontento. Uh-huh. Y alrededor de ese descontento articulan unas políticas muy concretas que están llegando a través de también otro fenómeno nuevo que son los otros medios de comunicación, que yo llamo nuevos medios de comunicación, que son redes sociales. O sea, a través de otras vías, esos partidos con contenidos nuevos pretenden dar contestación a los problemas que surgen. Y claro, se está extendiendo como la pólvora, ¿no? En Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, Austria. Polonia, por Austria, sí, y bueno, Italia. Bueno, ahora hablamos de Italia, Quizás es curiosamente el país que más ha frenado en parte esa ola de los nuevos partidos conservadores ha sido España. Y Portugal. Y en menor grado Portugal, sí, España y Portugal. Con Chega, pero que también es un partido nuevo cuño. Uh-huh. O sea, cuando digo frenar, quiero decir que la ola no ha sido tan gigante, pero ha habido ola. Uh-huh. Ha habido ola. Porque recuerda... contigo lo puedo hablar porque, en fin, eres de una época parecida. Tenemos una llamada, te pones los auriculares. A ver, buenos días. Hola, buenos días, y cambiando un poquito de tercio, y si me disculpa. ¿Piensa el señor Pintado que las recientes declaraciones del rey sobre los abusos en la conquista de América han estado supeditadas al gobierno y más concretamente a los socios del gobierno? Buenos días. Muchas gracias. Pregunta... Bueno, yo sobre ese tema, yo creo que ha primado más la diplomacia que la veracidad. Pero son los tiempos que corren. España estaba pasando por distintos motivos con cierta crisis con México en particular, desde que López Obrador saltó, en fin, aquel discurso tan contradictorio y además no real, no tiene nada que ver con la veracidad de los hechos históricos, ¿no? Pero bueno, en este caso, Sheinbaum, la que ha sucedido en el cargo a López Obrador, ha seguido con el mismo discurso, y el rey en este caso pues se ha visto abocado a poner encima de la mesa un discurso mucho más diplomático que históricamente real, porque no es verdad y es parte de la leyenda negra lo que en esos discursos de esos mandatarios mexicanos se oye, ¿no? Pero bueno, es la corrección diplomática. Se dice que también lo que se ha pretendido es calmar la próxima cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Madrid y pasar página. Pero, en fin, como historiador amateur, simple aficionado y amante de la lectura histórica, no es cierto, no es nada cierto lo que se ha dicho sobre el tema de España en Iberoamérica, en Hispanoamérica, ¿no? Y en concreto en México. Bueno, vamos a terminar con elecciones, referéndum en Italia. Que ¿Recuérdame por dónde íbamos? Bueno, estábamos hablando un poquito de la ola esa que está entrando en... que te iba a decir que acuérdate que en la transición nuestra en España, en los principios de los 80, esos partidos en España prácticamente no tuvieron representación parlamentaria. Fuerza Nueva tuvo un diputado
en las Cortes Generales, que fue Blas Piñar, ¿no? Y han pasado ahora 50 años, han pasado ya muchos años de aquello, y el crecimiento ha sido continuo, ¿no? Yo no sé de cuántos diputados dispone ahora Vox, ¿no? Pero ya es una fuerza considerable, prácticamente la tercera fuerza política del país. Nos vamos a Italia, referéndum también este fin de semana. Ese es un tema curioso porque en todos los medios europeos, se ha titulado que ha sido la primera pérdida importante de Giorgia Meloni. Yo no lo veo tanto así, porque es un tema, digamos, muy concreto en el ámbito de lo judicial, una reforma judicial importante en sí, claro, la propia reforma, pero no creo que este traspié tenga más recorrido en unas futuras elecciones en Italia. Yo creo que el partido de Meloni y sus aliados van a seguir en la cresta de la ola. Además, Meloni ha sabido maniobrar muy bien en esta crisis de Oriente Medio y en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ha sabido nadar entre aguas, ¿no? Y ha sabido, sin comprometerse mucho, pues seguir partidaria de la neutralidad de Europa, sin ofender a Trump. Lo ha sabido manejar bien. Bueno, estamos en tiempos complejos, ¿eh? Sí, ¿no? Y los que vendrán. Y los que vendrán. No vienen mejores tiempos. No. Y los que vendrán. A mí me preocupa, sobre todo me preocupa mucho en el ámbito de lo político, me preocupa mucho Francia. Uh-huh. Francia a lo largo del 19, el 20 y el 21 siempre ha sido un faro en Europa, un referente, tanto para unos como para otros. Y ha pasado por épocas históricas con problemas muy graves. Véase, por ejemplo, la partición de Francia en la Segunda Guerra Mundial entre la República de Vichy y la ocupación alemana, ¿no? En Francia siempre ha habido un potentísimo, en el ámbito ideológico me refiero, un potentísimo movimiento conservador, muy, muy fuerte, pero que nunca, desde la época, la postguerra de la Primera Guerra Mundial, con movimientos como el de Charles Maurras, nunca han tocado poder. Han estado cerca, pero nunca han tocado poder. La gran pregunta es, ¿qué ocurrirá si ganan con mayoría absoluta o mayoría relativa unas elecciones? Y por primera vez fíjate a lo que me remonto, desde la época de la Revolución Francesa, los grandes sectores conservadores franceses llegan al poder. ¿Qué contestación van a tener? ¿Cómo se va a articular el centrismo en Francia, que era muy potente desde la época, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de Argelia, ¿no? Con figuras como De Gaulle o Georges Pompidou, ¿no? ¿Qué pasará con los restos de los partidos centristas que equilibraban siempre los dos extremos? ¿Y qué pasará con la izquierda? Que era no nos olvidemos que era uno de los partidos socialistas más potentes y más fuertes de toda Europa, por encima incluso de los socialdemócratas alemanes, con aquella sublime figura, ¿no? Que fue Mitterrand, ¿no? Bueno, si ese centrismo equilibrador de Francia se hunde y los dos polos opuestos no hacen sino chocar, como han sido estos últimos 15 días, pueda llegar a haber problemas internos importantes. En Alemania
que pueda llegar a ser en los próximos 2 o 3 años la segunda fuerza política más importante, la AfD, eso hace 10 años no lo sospechaba nadie. Ningún politólogo, ningún investigador, ningún historiador podría pensar que la AfD podría llegar a tener un peso tan importante. Entonces, si tú miras que en Francia y en Alemania 2 partidos de corte conservador pueden llegar a tener cuotas de poder importantes, eso tiene una repercusión inmediata, no nos olvidemos, en el Parlamento Europeo, en el equilibrio de las fuerzas europeas. En Bruselas ahora mismo se sostiene algo inédito en los países, que es que socialdemócratas y demócratas cristianos sean el núcleo más importante y que se apoyen mutuamente. O sea, hay una bilateralidad en los dos, pero que no se refleja en sus respectivos países. No hay grandes coaliciones para tratar de frenar esa ola de los conservadores o de partidos como el de Mélenchon en Francia, de la extrema izquierda, ¿no? A la izquierda del Partido Socialista francés. Bueno, y después veremos esa repercusión que tiene en España, ¿no? Uh-huh. En los últimos 6 o 7... Ya tenemos elecciones en fecha para Andalucía, el 17 de mayo. En los últimos 6 o 7 años, también lenta pero paulatinamente, ha ido creciendo el Partido Conservador, lo que es Vox, ¿no? Y el Partido Centro-Derecha en España, que es el Partido Popular, está aguantando, pero va a tener por su lateral derecho, va a tener un contendiente importante que va a mermar mucho sus posibilidades de mayoría absoluta. Yo creo que mayoría absoluta no, en España no va a haber, no va a haber, por lo menos próximamente. Tú y yo lo vivimos, gracias a Dios, ¿no? Pero ya no va a haber... Fueron grandes momentos de este país, de estabilidad, me refiero. Ha habido mayorías de un lado y de otro. De otro, sí. Pero yo creo que eso ya, por lo menos en los próximos 15, 20 años ya no va a haber mayoría. No va a haber mayoría, va a haber pactos complicados. Pero... España tiene además una particularidad que no existe en los grandes países de Centro Europa, que es el tema de la atomización de sus partidos de ámbito no estatal, los PANES, que llamamos los politólogos, ¿no? Uh-huh. Aquí llamados más conocidos como los grandes partidos nacionalistas. Eso no existe. No existe un partido nacionalista en Baviera, no existe un partido nacionalista en la Bretaña. No existen partidos nacionalistas en Sicilia, o sea que esa es otra particularidad que en España hace que los análisis que haya que hacer tienen que ser más sosegados. Bueno, se nos acabó el tiempo. Teníamos más temas hoy, pero yo creo que con este... Yo te conozco bien y me has llevado me has llevado a tu orilla cuando sabes que a mí no me gusta... Me encanta escucharte, Me encanta escucharte porque eres un sabio. Lo nuestro, aprendo muchísimo. Lo nuestro era hablar siempre de temas internacionales. Sí, pero bueno. Bueno, pero es tema internacional en España también, Sí. Bueno, me encanta escucharte. Yo les recomiendo a los oyentes que lo vuelvan a escuchar, porque este análisis tan profundo no lo van a escuchar en ningún sitio, en ningún sitio, ni en ningún medio de comunicación, solo en la 10 Capital Radio con el profesor Eduardo Pintado. Hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo muy fuerte a los radio oyentes. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.